Bienvenidos a Plazas Educativas. Aquí tenemos con nosotros hoy a Julie, la especialista en idiomas de Andover Public Schools, de escuelas públicas. Julie, bienvenida. Gracias. Hoy, Julie, vamos a hablar de lo que pasa en una clase típica de idiomas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿nos puede decir cómo es una clase típica de idiomas en la escuela? Bueno, la meta de cualquier curso de lenguaje es aprender a comunicar. Y se aprende a comunicar por las cuatro destrezas. Ujú. Por ejemplo, leer, escribir, hablar y escuchar. Ah, lindo. Entonces ya que tenemos 4 destrezas otra vez y entre ellas leer, la lectura. Para empezar la discusión, si quieres un poquito, ¿en qué consiste la lectura en una clase normal en una escuela? Bueno, siempre leemos los textos auténticos de los varios países del lenguaje de estudio. Ujú. La mayoría de los textos son informativos, por ejemplo, artículos de los periódicos, unos gráficos, a veces un menú, un folleto, una tarjeta, lo que sea. Entonces, o sea, entonces que una persona normalmente es un chico o una chica, entonces en la clase puede tener acceso, acceder a los textos informativos, entonces ya en castellano o en cualquier idioma, ¿verdad? Y Yuri, decime, ¿cuándo tienen la literatura en la escuela? Normalmente no se lee la literatura hasta los cursos más avanzados, por Ujú. ejemplo, el curso avanzado de la literatura y cultura. Ujú. Y normalmente es un curso similar a un curso en la universidad. O sea, entonces que la literatura propiamente dicha, lo que entendemos, se entiende, es un curso más avanzado y Claro. entonces y antes leen más textos informativos, como Más dijiste, ¿verdad? textos informativos porque los estudiantes necesitan leer para la información, para defender sus opiniones, para leer, para obtener detalles, Ujú. para aprender sobre la cultura y hacer comparaciones. Y después ellos van a usar esta información para escribir un ensayo persuasivo. Ujú. Entonces, o sea, es paralelo entonces lo que se hace en una clase de inglés. Exactamente. Entonces, eso refuerza, entonces resbala un poquito entonces lo que está, respalda entonces lo que está haciendo en la escuela normal, ¿eh? Sí. Entonces, ¿y cómo puede ayudar una familia en casa con la lectura en total? Bueno, es muy importante que los estudiantes lean por 15 a 20 minutos cada noche para mejorar el nivel de comprensión. Además, los estudiantes pueden resumir una lectura en sus propias palabras Ah, y como una madre, un padre, por favor, pregúntele a su hijo más sobre el artículo que leyó para que ellos puedan usar sus palabras para demostrar lo que entendieron. ujú. O sea, entonces que puede ser una actividad en casa que se usa entonces para juntar a la familia, por ejemplo, unir a la familia, ¿verdad? Sí. Ah, lindo, entonces la lectura. Y mencionaste también 4 destrezas, entonces pasamos entonces ya a la escritura. ¿Qué se entiende por la escritura? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, depende del nivel, Ujú. porque en los niveles más básicos ellos escriben los correos electrónicos o un email, Ujú. a veces un tweet, una tira cómica, pueden escribir, crear un menú, un billete de viaje, de avión, del cine, hasta los niveles más avanzados y ellos van a escribir un ensayo persuasivo, pueden escribir un anuncio, un folleto, una tarjeta postal. Entonces, depende del nivel y el nivel del lenguaje. Pero es muy importante otra vez que los estudiantes pueden expresar sus opiniones y Ujú. defenderlas para Mm. que estas destrezas transfieren a sus cursos de inglés. O sea, entonces en cada curso en la escuela tengo entendido entonces que los chicos se escriben en cada curso, ¿verdad? Sí. Entonces que escribir en otro idioma entonces puede otra vez entonces ya darle apoyo entonces a lo que está haciendo En los otros cursos, en los sí. otros cursos, entonces ya no importa que sea entonces el idioma. Primer idioma puede ser en inglés, puede ser entonces otro idioma, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces ya cuando están escribiendo, pueden ser muy creativos, pues, los chicos, ¿verdad? En casa. Entonces, mm, ¿hay un plan exacto o simplemente entonces le damos la libertad? ¿Cuál es? Entonces, ¿le damos un poco de estructura
La escritura. Bueno, siempre proveemos una estructura para apoyar Ujú, su confianza en escribir, ujú. porque la meta final es que ellos pueden usar estas habilidades en su carrera y en sus estudios en la universidad, lo que sea. O sea, entonces ya la preparación para la lectura y la escritura tal y cual pueden apoyar a los chicos en cualquier carrera que tengan, Sí, cualquier curso que estudien en la universidad más adelante, cualquier profesión entonces que tenga, ¿verdad? sí. Ah, lindo. Entonces ya estudiamos entonces la lectura un poco, ¿verdad? Y como mencionaste que hay los cursos avanzados, o sea, AP, ¿verdad? AP por sus siglas en inglés. Ujú. Y tenemos también la escritura, entonces que ayuda a entender lo que chica entiende o crea, ¿verdad? Entonces, y con hablar, ¿qué se hace? ¿Cómo es una clase típica con hablar en otro idioma? Bueno, es muy importante que ellos aprendan a Ujú, comunicar y ujú, expresarse por hablar, ¿no? Entonces, ellos pueden dejar un mensaje telefónico, ujú, ellos pueden presentar un discurso formal, más crear un anuncio para el radio, pueden tener una conversación con los compañeros de clase y es difícil hablar en otro idioma, ujú. pero los profesores siempre tratan de darles ayuda y Bueno, en mi generación solo teníamos la única manera de comunicarnos fue de el uno con el otro, entonces ya fue usar teléfono. Entonces tenemos todavía eso, ¿verdad? Entonces un chico escribe, que manda texto, SMS, ¿verdad? sí, SMS, entonces ya los mensajes por texto y también usar teléfono, que es un poco más difícil. Ahora con la nueva tecnología, me imagino, yo tengo por ejemplo una cuenta de Gmail y Gmail entonces tiene Google Hangouts y puedo ver y oír, es como el sí, Skype, ¿verdad? sí, Podemos vernos, hablarnos más así, fácil, es más más fácil, fácilmente, sí. o si tienen un iPhone, ellos pueden verse y buscar información así, ¿verdad? Entonces, Sí. también, ¿eh? Entonces ya hablamos de hablar, escribir y leer. Entonces la cuarta destreza será Es escuchar. escuchar, eso. Entonces ya para un chico, escuchar entonces a los padres, lo que dicen los padres, fundamental, ¿verdad? Pero en la clase, entonces, ¿cómo es escuchar en una clase típica? Otra vez usamos los videos auténticos de los Ujú, países para demostrar las prácticas culturales, para demostrar los productos, las creencias, lo que sea. Es muy difícil aprender a escuchar ujú, y en las casas ah, los estudiantes deben escuchar videos. A veces los profesores les mandan práctica donde ellos pueden ver videos y parar donde es necesario para escuchar y después ujú. contestar una pregunta. Entonces la tecnología es un amigo, Sí, ¿verdad? ¿sí? Sí, es una nueva mm, herramienta entonces ya que usamos en la clase para poder escuchar. Entonces ya es un poco difícil también porque hay varios niveles. Cuando escucho la radio, entonces por ejemplo, yo personalmente escucho pero un poco, ¿verdad? No todo lo que dice, Sí, pero me imagino que escuchar para buscar cierta información es otra cosa, ¿verdad? O escuchar lo que están diciendo las noticias es otra idea, ya. Entonces ya depende. La conversación es una manera de escuchar. Una conversación a la cual entonces no sos parte debe ser otro tipo, ¿verdad? Entonces ya sí, otra herramienta entonces ya para fomentar el escuchar en la clase, porque estas cuatro destrezas son bien importantes, ¿no? sí. En cualquier idioma, ¿verdad? Ya. Hablemos un poquito ahora entonces de la cultura. ¿Cómo se conecta la cultura? ¿Cómo se centra la cultura en todas esas destrezas? ¿Cómo es importante? ¿Por qué es importante? ¿Cuán importante es la Bueno, cultura? los estudiantes siempre tienen que hablar sobre su cultura Ujú, y sus creencias, sus productos, lo que usan en su rutina diaria. ujú, Y después ellos van a aprender más sobre la cultura de estudio, ujú, de los recursos auténticos. am, para hacer una comparación, no para decir lo que es mejor, pero solamente para comparar, para que los estudiantes puedan ver que sí hay semejanzas entre sus vidas y las vidas
de la gente de lo que estudian. Bueno, eso es importante porque la cultura nuestra, por ejemplo, hablar español es un poco diferente que la cultura entonces ya en otra parte del mundo. Y cada idioma que estudiamos tiene cultura diferente, ¿verdad? Sí. Se le pega entonces la cultura, esto es como la plaza, entonces ya la idea de aquí es la plaza educativa, aquí es la plaza cultural, es la plaza entonces en la cual se centra dicha destreza, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, entonces para fomentar el aprendizaje de vocabulario, ¿cómo se hace? ¿Tienes una idea de cómo se puede hacerlo y cómo se aprende? Ajá. Es muy importante que los estudiantes asocian una palabra de vocabulario con una foto. Normalmente, como aprendí yo en la escuela, solamente practiqué el español y el inglés. Y no es bueno, ¿no? Entonces, sí, para mí fueron listas. Entonces yo estudié lista de vocabulario. De mi país, por ejemplo, nunca tuve, cuando estudiamos, yo me acuerdo, la comida. Y la comida, entonces en la lista yo digo, no conozco esta palabra, pero puede existir. Sí. Eso nos indica algo, ¿verdad? Entonces listas, superamos eso, ¿verdad? Entonces no estudiamos listas, ¿sabes? No. ¿Cómo es estudio vocabulario? Entonces practicamos el vocabulario en el contexto de lo que estudiamos. Entonces si estudiamos la comida, vamos a hablar sobre lo que nos gusta comer, lo que no nos gusta comer. Podemos mandar o pedir comida en un restaurante. Podemos hablar sobre lo que es nutritiva, lo que debemos comer. Entonces vamos a aplicar el vocabulario en una situación como en la vida real. Sí, entonces aquí entonces mencionaste entonces algo auténtico, ¿verdad? Entonces es una situación auténtica, entonces la cual podemos hablar de vocabulario en sí, ¿verdad? Sí. Entonces eso es bien interesante porque si no estuviera en una escuela o en una clase de idioma, nunca sabría todo esto, ¿no? Y te agradezco mucho lo de darnos entonces esta información porque es importante que sepamos cómo es una clase normal, ¿verdad? Entonces para resumir, empezamos con leer, la lectura, ¿verdad? Pasamos entonces a hablar, escribir, perdón, esto después hablar y después entonces ya fomentar vocabulario y escuchar. Sí. Bien, es importante que todos los adolescentes aprendan a escuchar, ¿verdad? Y también, como un poco difícil a veces, ¿verdad? Entonces, pero las conexiones también con la cultura son bien fundamentales para nosotros y para entender. Sí. Y gracias, te agradezco mucho esta conversación y gracias. Gracias. Buen día, chao. Hoy vengo a compartir buenas noticias acerca de los alimentos escolares. Los alimentos escolares ofrecen a nuestros estudiantes saludables desayunos y almuerzos. Este año continuaremos con cumplir y exceder los estándares de nutrición estatal y federal, asegurando que todos los alimentos estén bien balanceados y que provean la nutrición necesaria para el éxito académico de cada estudiante. Cada día les ofrecemos a nuestros estudiantes varias opciones de frutas y vegetales. Diariamente les motivamos a que elijan 2 tazas de frutas o vegetales que les ofrecemos mediante la barra de ensaladas en el condado de Anne Arundel. Si le interesa, puede monitorear los alimentos escolares de su estudiante en la página de internet MyPayment Plus. Esta es una manera fácil de administrar la cuenta de alimentos de su estudiante en las escuelas públicas del condado de Anne Arundel. Para aprender más sobre MyPayment Plus, simplemente visite la página de internet o llame al 877-237-0946 y pida hablar con alguien en español. El registro es fácil y gratis, así que hágalo hoy. Cada año, las familias tienen la habilidad de aplicar para alimentos gratis o reducidos. Esta aplicación está en la página de internet. El proceso es fácil, rápido, conveniente y accesible desde su computadora. Recuerde, si usted recibió beneficios de alimentos el año anterior, usted deberá completar una aplicación para cada nuevo año escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor diríjase al facilitador bilingüe asignado a su escuela. Gracias por la oportunidad que nos da de proveerle con esta valiosa información referente a todos los alimentos escolares. En el condado de Anne Arundel, todos nuestros estudiantes tienen acceso diario a desayunos y almuerzos muy nutritivos. Estos alimentan las mentes y los cuerpos para una excelencia académica. Si usted tiene alguna pregunta referente a los alimentos saludables ofrecidos en las escuelas públicas del condado de Anne Arundel,
por favor comuníquese al 410-222-5900. Una vez más, gracias por nuestro segmento de alimentos y otros programas de televisión de ASPS.